Aquel día, noté algo distinto en los ojos de mi nuera. Detrás de su sonrisa dulce, se escondía una sombra que jamás había visto antes. He pasado toda mi vida observando rostros. Como joyero, aprendí a distinguir un diamante verdadero de una imitación. Y ese día, supe que el brillo en los ojos de Carla no era pureza, era ambición. La casa estaba en silencio. Mi hijo Julián había salido temprano, y yo limpiaba las herramientas de mi viejo taller, cuando escuché su voz descender por las escaleras. «¿Papá? ¿Estás aquí abajo?» Su tono era suave, casi meloso, demasiado. «Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes». Bajó despacio con una taza de café en las manos y esa sonrisa que usaba cuando quería algo. «Pareces cansado, deberías descansar un poco», me dijo. «¿Por qué no me das la clave de la caja fuerte? Solo por un momento. Necesito revisar algo importante». En ese instante el tiempo se detuvo. Nadie, absolutamente nadie conocía la clave de esa caja, salvo yo. En su interior guardaba mi vida entera, mis ahorros, mis joyas, y los recuerdos de mi esposa Rosa, la única mujer que alguna vez amé. «¿Y para qué la necesitas, Carla?», pregunté con calma. Ella desvió la mirada, y cuando volvió a mirarme, había algo peligroso en sus ojos. Se acercó un paso más, puso su mano en mi hombro, y susurró con una voz que heló mi sangre. «Si no me das la clave, puedo ofrecerte otra cosa». Mi corazón se detuvo. Durante 65 años había vivido con honor, con dignidad, pero en ese segundo entendí que incluso el pecado puede tener un rostro hermoso. El aire se volvió pesado. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, como un martillo en el silencio del taller. Cerré los ojos, respiré hondo, y solo dije una palabra: «Vete». Ella sonrió, apenas un segundo, antes de girarse y subir las escaleras sin decir nada más. Pero mientras la veía alejarse, supe algo con absoluta certeza. Esto apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carla resonaban en mi cabeza como un eco interminable que me perseguía en cada rincón de la oscuridad. Me levanté varias veces, caminé hasta la ventana y observé la calle vacía bajo la luz amarillenta de las farolas, preguntándome qué clase de abismo se había abierto bajo mis pies sin que yo me diera cuenta. ¿Qué había pasado con la chica dulce que mi hijo trajo a casa hace 5 años? Aquella que se sonrojaba cuando la elogiaba y que parecía tan enamorada de Julián. ¿En qué momento esa inocencia se transformó en algo tan oscuro y retorcido? A la mañana siguiente, Julián bajó a desayunar con su maletín en la mano. Tenía una reunión importante con unos clientes en Girona y estaría fuera todo el día. Lo vi marcharse desde la ventana de mi habitación, su coche desapareciendo por la esquina, y sentí un peso terrible en el pecho porque sabía que algo malo estaba por venir. Carla apareció en la cocina media hora después, vestida con una bata de seda blanca que dejaba poco a la imaginación, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada de oro oscuro. Me sirvió café sin decir palabra, pero sus movimientos eran deliberados, calculados, como los de un depredador que acecha a su presa. «Papá, sobre lo de ayer», comenzó a decir mientras se sentaba frente a mí, cruzando las piernas lentamente. «Creo que no me entendiste bien. No quería ofenderte. Solo necesito que confíes en mí. Hay algo importante que debo hacer, y el dinero de la caja me ayudaría muchísimo. Es solo un préstamo. Te lo devolvería todo en unas semanas. Nadie tiene que enterarse». La miré fijamente a los ojos tratando de encontrar aunque fuera un atisbo de la verdad en su rostro perfecto. Pero solo vi desesperación mal disimulada detrás de esa máscara de serenidad. «Carla, esa caja contiene todo lo que he trabajado en mi vida. No es solo dinero, son recuerdos. Es el legado que quiero dejarle a mi hijo cuando yo ya no esté. ¿Por qué lo necesitas con tanta urgencia? ¿Qué está pasando realmente?» Ella apretó los labios, y por un momento pensé que iba a confesarlo todo. Pero en lugar de eso, se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de madera.
Está bien, no importa. Encontraré otra forma de conseguirlo, dijo con voz temblorosa, y antes de que pudiera responder, ya había subido las escaleras dejándome solo con mi café y mis pensamientos. Los siguientes 3 días transcurrieron en una calma artificial que me ponía los nervios de punta. Carla evitaba mirarme directamente y pasaba horas encerrada en su habitación hablando por teléfono en voz baja. Yo fingía no darme cuenta, pero la vigilaba desde lejos, notando cómo sus manos temblaban cuando sostenía su móvil y cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba ocultar cuando creía que nadie la veía. Julián parecía ajeno a todo. Llegaba tarde del trabajo, cenaba rápido y se encerraba en su estudio a revisar documentos, completamente inconsciente de la tormenta que se gestaba en su propia casa. El jueves por la tarde, mientras organizaba mis herramientas en el taller del sótano, escuché la puerta principal abrirse con violencia y pasos pesados, subiendo las escaleras a toda prisa. Me quedé paralizado cuando reconocí la voz de Carla gritando con desesperación, seguida de otra voz masculina que nunca había escuchado antes, una voz grave y amenazante que hizo que se me erizara la piel. «Te dije que tenías 24 horas, Carla. El tiempo se acabó», rugió el hombre. «Por favor, Asensio, dame un día más, solo uno más, te lo suplico», sollozaba ella. Subí las escaleras silenciosamente y me asomé apenas por la puerta del salón. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Un hombre de unos 40 años, alto, corpulento, con el cabello engominado hacia atrás y vestido con un traje negro caro. Tenía a Carla acorralada contra la pared, sujetándola firmemente del brazo. En su otra mano sostenía un teléfono móvil, mostrándole algo en la pantalla que hacía que ella se estremeciera de horror. ¿Ves esto? ¿Ves lo que tengo aquí? Son fotos tuyas, videos también. Muy interesantes, por cierto. ¿Quieres que se los envíe a tu esposo? ¿Quieres que toda Barcelona sepa qué clase de mujer eres en realidad? Siseó Asensio con una sonrisa cruel. Carla se derrumbó llorando, cayendo de rodillas mientras se cubría el rostro con las manos. Su cuerpo entero temblaba como una hoja al viento. Te daré el dinero, te lo juro. $500,000. Solo necesito un poco más de tiempo. Hay una caja fuerte en esta casa. El suegro tiene todo ahí guardado. Déjame convencerlo y... ¿Una caja fuerte?, interrumpió Asensio soltando una carcajada seca. ¡Qué conveniente! ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Tienes hasta mañana a las 8 de la noche, ni un minuto más, si no me traes ese dinero. No solo tu marido verá esos videos, se los mandaré a su padre también, a sus amigos, a sus socios. Destruiré tu vida pieza por pieza. El hombre se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y agregó sin voltear. Ah, y Carla, no intentes huir. Sé dónde vives, sé dónde trabaja tu esposo. Sé todo sobre ustedes. No hay escapatoria. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en toda la casa como un disparo. Me quedé escondido detrás de la puerta durante varios minutos después de que Asensio se marchara. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Carla pudiera escucharlo. Ella seguía en el suelo del salón, llorando en silencio con los hombros sacudiéndose violentamente. Parecía una niña perdida y asustada, no la mujer seductora que había intentado manipularme días atrás. Por un momento sentí lástima por ella. Quise salir de mi escondite y consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé sus palabras, su propuesta indecente, y la lástima se transformó en algo más complejo, una mezcla de decepción, ira y una extraña curiosidad por saber hasta dónde había caído para meterse en semejante problema. Esperé hasta que ella subió a su habitación arrastrando los pies como un zombi antes de regresar al sótano. Cerré la puerta con llave y me senté en mi viejo sillón de cuero, mirando fijamente la caja fuerte empotrada en la pared. Allí dentro estaban los ahorros de toda mi vida. 250,000 euros en efectivo, más las joyas que había coleccionado a lo largo de los años. Piezas únicas que valían fácilmente otros 300,000 euros. Tal vez más. Todo junto sumaba más de $500,000.
exactamente la cantidad que Asensio exigía. Pero no era solo el dinero lo que me preocupaba, era el principio de la cosa. Si le daba la clave a Carla, estaría traicionando décadas de trabajo honesto. Estaría permitiendo que una mentirosa y una tramposa se saliera con la suya. Estaría siendo cómplice de su adulterio y de su engaño a mi hijo. ¿Cómo podría vivir con eso? ¿Cómo podría mirar a Julián a los ojos sabiendo que había ayudado a su esposa a ocultarle la verdad? Esa noche, durante la cena, Carla no bajó a comer, y Julián parecía preocupado. Preguntó varias veces si su esposa estaba bien, y yo mentí diciéndole que probablemente solo estaba cansada. Lo vi terminar su plato rápidamente y subir a ver a Carla. Escuché sus voces amortiguadas a través del techo. Él preguntándole qué pasaba, ella inventando excusas sobre dolores de cabeza y estrés. Mi hijo era un buen hombre, trabajador, honesto, fiel. Se merecía mucho más que una mujer que lo engañaba y lo usaba. Pero, ¿quién era yo para destruir su matrimonio? ¿Tenía derecho a revelar la verdad sabiendo el dolor que causaría? El viernes amaneció gris y lluvioso. Las gotas golpeaban contra las ventanas creando un ritmo monótono que hacía juego con el peso que sentía en el pecho. Julián se fue temprano otra vez. Tenía que viajar a Madrid por un proyecto importante, y no volvería hasta el domingo por la noche. Me besó en la frente como siempre hacía antes de partir, y me dijo que cuidara de Carla porque últimamente la notaba muy extraña. Si tan solo supiera la verdad, pensé mientras lo veía alejarse en su coche, bajo la lluvia que comenzaba a arreciar. Carla bajó pasado el mediodía. Tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, el cabello despeinado y el rostro pálido como un fantasma. Se veía 10 años mayor que la noche anterior. Se sirvió una taza de café con manos temblorosas y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj de pared llenaban el silencio. «Lo escuchaste todo ayer, ¿verdad?», dijo finalmente sin levantar la vista de su taza. «Sé que estabas ahí, sé que lo viste todo. No tenía sentido negarlo». «Sí, lo escuché», admití con voz calmada. «¿Quién es ese hombre, Carla? ¿Qué has hecho?». Ella se echó a reír, pero era una risa sin alegría, llena de amargura y desesperación, una risa que sonaba más a un sollozo contenido. Asensio es alguien con quien estuve viéndome hace unos meses, cuando Julián pasaba tanto tiempo trabajando y yo me sentía sola y olvidada. Fue un error terrible, papá, el peor error de mi vida, pero cuando intenté terminar la relación él no lo aceptó. Dijo que me amaba, que no podía dejarme ir así como así. Entonces comenzó a amenazarme, me grabó, tomó fotos sin que yo lo supiera, y ahora quiere dinero o dice que se lo contará todo a Julián y arruinará mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente mientras hablaba. Su voz se quebraba con cada palabra, parecía genuinamente arrepentida, pero eso no cambiaba nada de lo que había hecho. «¿Y por qué no se lo cuentas tú misma a Julián?», pregunté. «Quizás él pueda perdonarte. Quizás puedan encontrar una manera de...». «¡No!», gritó interrumpiéndome. «¡No puedo!». Julián me dejaría inmediatamente. Su familia me rechazaría. Lo perdería todo. «Por favor, papá, por favor ayúdame. Solo esta vez. Te prometo que nunca más te pediré nada. Devolveré hasta el último centavo. Pero necesito ese dinero ahora. Asensio vendrá a las 8 de la noche, y si no le doy lo que pide...». Su voz se apagó en un sollozo desgarrador. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana, observando la lluvia que caía cada vez con más fuerza empapando las calles vacías. Mi reflejo en el vidrio mostraba a un hombre viejo y cansado, que de repente se veía aún más envejecido. ¿Qué haría Elena en mi lugar? Mi esposa siempre fue más sabia que yo, más compasiva, mejor para leer a las personas y entender sus motivaciones. Cuánto la extrañaba en momentos como este, cuando necesitaba un consejo que solo ella podía darme. «Carla, lo que me estás pidiendo no es solo dinero», dije sin voltearme.
Me estás pidiendo que sea cómplice de tu traición, que traicione yo también a mi hijo guardando tu secreto, que ponga en tus manos el trabajo de toda mi vida para que se lo des a un criminal que te está chantajeando. ¿Entiendes la magnitud de lo que estás solicitando? Lo entiendo, papá. Créeme que lo entiendo, respondió entre sollozos. Y sé que no tengo derecho a pedírtelo. Sé que he sido horrible, egoísta, una pésima esposa, pero te lo suplico, no por mí, sino por Julián. Si él se entera de esto, lo destruirá. Lo conozco. Es tan sensible, tan puro de corazón. Esto lo destrozaría completamente. ¿Realmente quieres verlo sufrir así? ¿Quieres ser tú quien cause ese dolor a tu propio hijo? Sus palabras me golpearon como un martillo porque tenía razón en algo. Julián era sensible. Había heredado el corazón noble de su madre. Descubrir que su esposa lo había traicionado lo hundiría en una depresión terrible. Lo había visto sufrir cuando Elena murió. Pasó meses sin comer bien, sin dormir, apenas funcionando como un autómata, y apenas ahora estaba volviendo a ser el mismo. ¿Podría soportar otro golpe así? Dame tiempo para pensar, dije finalmente. No te prometo nada, pero lo pensaré. Carla se levantó de un salto y corrió hacia mí. Me abrazó tan fuerte que casi me quita el aliento. Su cuerpo temblaba contra el mío mientras murmuraba gracias una y otra vez. La aparté suavemente y subí a mi habitación cerrando la puerta tras de mí. Necesitaba estar solo. Necesitaba silencio para ordenar mis pensamientos y tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Me senté en el borde de mi cama mirando la fotografía enmarcada de Elena, que guardaba en mi mesita de noche, su sonrisa eterna capturada para siempre, en ese momento de felicidad durante nuestras vacaciones en Mallorca, hace 20 años. Hablé con ella como solía hacer desde que murió. Le conté todo lo que estaba pasando. Le pregunté qué debería hacer, esperando de alguna manera recibir una señal, una respuesta, cualquier cosa que me guiara en esta oscuridad. Pero la respuesta vino de un lugar inesperado. Mientras miraba su foto, recordé una conversación que tuvimos poco antes de su muerte. Estábamos en el hospital, y ella sabía que le quedaba poco tiempo. Me tomó la mano con sus dedos fríos y débiles, y me dijo algo que nunca olvidé. Álvarez, cuando yo me vaya, cuida de nuestro hijo, pero no solo de su bienestar material. Cuida también de su alma, de su capacidad de amar y confiar. No dejes que el mundo lo vuelva cínico como le pasa a tanta gente. Protégelo de las mentiras, aunque esas mentiras parezcan más fáciles que la verdad. En ese momento entendí lo que tenía que hacer. Elena me había dado la respuesta desde más allá de la tumba. No podía ser cómplice del engaño de Carla. No podía permitir que mi hijo viviera en una mentira, aunque esa mentira lo mantuviera feliz temporalmente. Porque tarde o temprano, la verdad saldría a la luz de todas formas. Siempre lo hace, y sería aún más doloroso cuanto más tiempo pasara. Bajé las escaleras con determinación renovada. Eran las 5 de la tarde y Carla estaba en el salón mirando por la ventana mordiéndose las uñas nerviosamente. Se dio la vuelta cuando me escuchó entrar y sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Ya lo pensaste? ¿Me ayudarás?, preguntó con voz ansiosa. No, Carla, no te daré la clave de la caja fuerte, respondí con firmeza. Su rostro se transformó instantáneamente. La esperanza se convirtió en shock, luego en ira, y finalmente en pánico puro. No puedes hacerme esto. Por favor, papá, te lo ruego, me matará. Asencio es capaz de cualquier cosa, gritó cayendo de rodillas frente a mí. Entonces vamos a la policía ahora mismo. Denunciaremos a ese hombre por chantaje y extorsión. Es un delito grave y... ¡No! Si vamos a la policía, todo saldrá a la luz de todas formas. Los videos, las fotos, todo. Julián se enterará igual. Exacto, dije tranquilamente. Se enterará como debe ser. Porque no puedes construir un matrimonio sobre mentiras y traiciones, Carla. No funciona así. Nunca ha funcionado así. Carla se puso de pie lentamente. Su rostro había cambiado por completo.
Ya no quedaba rastro de la mujer suplicante y desesperada de hace un momento. Ahora había algo oscuro y peligroso en sus ojos, algo que me hizo retroceder instintivamente un paso. «Entonces no me dejas otra opción», dijo con voz gélida. «Si tú no me das la clave voluntariamente, tendré que conseguirla de otra manera». Antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre mí empujándome con una fuerza sorprendente. Caí hacia atrás golpeándome la cabeza contra el respaldo del sofá. Vi estrellas por un momento mientras ella corría hacia la cocina. Cuando logré recuperar el equilibrio y fui tras ella, la encontré rebuscando frenéticamente en los cajones hasta que sacó un cuchillo grande de cocina. Lo sostuvo frente a ella con manos temblorosas apuntándolo en mi dirección. «Dame la clave, Álvarez. Dámela ahora o te juro que... Su voz se quebró pero mantuvo el cuchillo en alto. «¿O qué, Carla? ¿Me matarás? ¿A tu propio suegro? ¿Y luego qué? ¿Cómo explicarás eso a la policía? ¿A Julián?», pregunté manteniéndome calmado a pesar del miedo que sentía. Ella comenzó a llorar otra vez. El cuchillo temblaba peligrosamente en su mano. Se veía perdida, confundida, como una persona que había llegado demasiado lejos y ya no sabía cómo regresar. «No lo entiendes, no tengo opción. Asensio no está solo. Trabaja para gente peligrosa. Si no le pago, me harán daño. Harán daño a Julián también, a ti, a toda la familia. Son capaces de cualquier cosa», sollozó. En ese momento escuchamos el timbre de la puerta. Ambos nos quedamos congelados mirándonos el uno al otro. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez, y luego escuchamos golpes fuertes contra la madera. «Carla, sé que estás ahí. ¡Abre la puerta!», gritó la voz de Asensio desde afuera. Ella dejó caer el cuchillo al suelo con un estruendo metálico y se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un grito. «Son apenas las 6. Llegó 2 horas antes», susurró aterrorizada. «¿Qué vamos a hacer?». Los golpes en la puerta se hicieron más violentos, más desesperados. «Tengo la llave, Carla. Si no abres en 10 segundos, entraré de todas formas», amenazó Asensio. «¿Tiene una llave de nuestra casa?», pregunté incrédulo. Carla asintió avergonzada. «Se la di hace meses cuando todavía estábamos juntos». No había tiempo para reproches, tenía que pensar rápido. Tomé a Carla del brazo y la arrastré hacia el sótano. Bajamos las escaleras rápidamente, mientras arriba escuchábamos cómo la puerta principal se abría y los pasos pesados de Asensio entraban en la casa. Cerré la puerta del sótano con llave justo cuando lo oímos gritar nuestros nombres. Su voz resonaba por toda la casa como el rugido de una bestia enfurecida. «Carla, viejo estúpido, sé que están aquí. No pueden esconderse de mí», vociferaba mientras sus pasos recorrían el piso superior. En el sótano reinaba una penumbra que solo era interrumpida por la pequeña ventana cerca del techo, donde la luz gris del atardecer apenas se filtraba. Carla temblaba a mi lado. Sus dientes castañeaban de puro terror mientras yo trataba de pensar en qué hacer a continuación. La caja fuerte estaba empotrada en la pared del fondo, protegida tras un panel de madera que se deslizaba. Pero si Asensio bajaba aquí, eventualmente la encontraría. Era solo cuestión de tiempo. Arriba, los pasos se detuvieron frente a la puerta del sótano. Escuchamos cómo la manija se movía intentando abrirla. Luego un golpe fuerte que hizo temblar toda la estructura. «¡Abran esta maldita puerta!», rugió Asensio golpeándola una y otra vez. Saqué mi teléfono móvil y marqué rápidamente el número de emergencias. Cuando la operadora contestó, hablé en voz baja pero firme. «Necesito a la policía inmediatamente. Hay un hombre que entró por la fuerza a mi casa y nos está amenazando. Mi dirección es calle Provenza número 247. Segundo piso. Por favor, dense prisa». La operadora me aseguró que enviarían una patrulla de inmediato, pero vivíamos en las afueras de Barcelona y sabía que tardarían al menos 10 o 15 minutos en llegar. ¿Podríamos resistir tanto tiempo? Los golpes contra la puerta se intensificaron. La madera comenzaba a astillarse bajo el impacto brutal. Asensio había encontrado algo pesado, probablemente una silla o un taburete.
y lo estaba usando como ariete contra la puerta. Cada impacto hacía saltar el marco un poco más. Podía ver cómo los tornillos comenzaban a aflojarse. Era cuestión de minutos antes de que la puerta cediera completamente. «Papá, lo siento mucho, lo siento tanto», lloraba Carla aferrándose a mi brazo. «Todo esto es mi culpa, nunca debí. Ahora no es momento para disculpas», la interrumpí. «Necesito que me ayudes a mover estas cajas pesadas. Vamos a bloquear la escalera lo mejor que podamos». Trabajamos juntos amontonando todo lo que encontramos frente a la puerta. Cajas de herramientas, un viejo baúl lleno de libros, bolsas de cemento que había guardado de una remodelación antigua. Cualquier cosa que pudiera añadir aunque fuera un minuto más de resistencia. La puerta finalmente cedió con un crujido terrible. Astillas de madera volaron por el aire mientras Asensio aparecía en lo alto de las escaleras. Su silueta se recortaba contra la luz del pasillo como un demonio salido del infierno. Su rostro estaba rojo de furia y sudor corría por su frente. «Ah, ahí están las pequeñas ratas escondidas en su agujero», dijo con una sonrisa siniestra. ¿De verdad pensaron que podían huir de mí? ¿De verdad creyeron que un viejo idiota y una puta traidora podrían superarme? Comenzó a bajar las escaleras lentamente, apartando los obstáculos que habíamos colocado como si fueran juguetes. Su fuerza era impresionante y aterradora. Cuando llegó al último escalón, quedó frente a nosotros, tan cerca, que podía oler el alcohol en su aliento y ver las venas hinchadas de su cuello palpitando, con cada latido de su corazón acelerado. «Última oportunidad, viejo. Dame la clave de esa caja fuerte que sé que tienes aquí abajo, o las cosas se van a poner muy feas para ti y para esta zorra», escupió señalando a Carla con desprecio. «Ya llamé a la policía. Estarán aquí en cualquier momento», respondí tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Asensio soltó una carcajada que sonaba más a ladrido. «¿La policía? Por favor, tengo suficiente tiempo para conseguir lo que vine a buscar y largarme antes de que esos inútiles lleguen. Así que repito por última vez, la clave, ahora». Sacó algo de su chaqueta. Al principio pensé que era un arma, pero era peor. Era un soplete pequeño, de esos que se usan para trabajos de soldadura. Lo encendió, y la llama azul brillante iluminó el sótano con un resplandor fantasmal. ¿Ves esto? Si no me das la clave voluntariamente, comenzaré a quemar cosas. Empezaré con todos estos papeles viejos y muebles de madera. Y luego... Bueno, luego seguiré con ustedes dos. ¿Qué te parece el plan? Carla gritó y se escondió detrás de mí. Yo mantuve los ojos fijos en Asensio tratando de no mostrar el pánico que sentía creciendo en mi pecho, como una marea oscura. Está bien, te daré la clave», dije levantando las manos. «Pero primero deja salir a Carla. Ella no tiene nada que ver con esto. Déjala ir y te daré lo que quieres». «¡Qué noble! El viejo caballero protegiendo a la dama», se burló. «Pero no, ella se queda aquí. Necesito asegurarme de que no intenten nada estúpido». Me acerqué lentamente al panel de madera que ocultaba la caja fuerte. Mis manos temblaban mientras lo deslizaba revelando la puerta de acero gris con su panel digital esperando el código. Asensio se pegó a mi espalda sosteniendo aún el soplete encendido tan cerca de mi cuello que podía sentir el calor de la llama quemando mis pelos. «Adelante, viejo. Marca los números y no intentes nada raro, o te prometo que te arrepentirás», susurró en mi oído. Levanté mi mano hacia el panel numérico, pero en ese preciso momento escuchamos sirenas a lo lejos. Eran débiles pero inconfundibles, acercándose rápidamente. La policía estaba llegando mucho más rápido de lo que había calculado. Asensio también las escuchó. Su expresión cambió de confianza arrogante a preocupación, luego a pánico. Se dio la vuelta mirando hacia las escaleras como un animal acorralado buscando una salida. «¡Marca la clave ahora! ¡Ya!», gritó golpeándome en la espalda. Pero yo me quedé quieto. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Calculé que tenían tal vez 30 segundos antes de que entraran a la casa. «Es demasiado tarde, Asensio. Ya perdiste.
Si te vas ahora, tal vez puedas escapar antes de que te arresten, dije con más calma de la que sentía. Él me miró con ojos inyectados de odio puro. Por un segundo pensé que usaría el soplete contra mí, que me quemaría allí mismo en un último acto de venganza desesperada. Pero las sirenas ya estaban en nuestra calle, los frenos chirriaron afuera. Escuchamos puertas de coches cerrándose y voces autoritarias gritando órdenes. Asensio apagó el soplete, lo guardó en su chaqueta y me empujó con fuerza haciéndome caer al suelo. Luego corrió hacia la pequeña ventana del sótano. Era apenas lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar por ella. «Esto no termina aquí, viejo. Volveré. Te encontraré», amenazó antes de impulsarse hacia arriba y escurrirse por la ventana como una serpiente. Carla corrió a ayudarme a levantarme justo cuando escuchamos voces de policías entrando a la casa. Grité para llamar su atención, y segundos después, 2 oficiales uniformados bajaban las escaleras con las armas desenfundadas. Les expliqué rápidamente lo sucedido, y uno de ellos salió corriendo para perseguir a Asensio, mientras el otro se quedó con nosotros tomando nuestras declaraciones. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Más policías llegaron a la casa, acordonaron el área, tomaron fotografías del sótano y de la puerta rota. Nos hicieron 1000 preguntas, tanto a Carla como a mí, sobre quién era Asensio, por qué había entrado a la casa, qué quería exactamente. Yo respondí todo con honestidad, pero Carla apenas podía hablar. Seguía temblando envuelta en una manta que uno de los paramédicos le había dado. Su rostro estaba blanco como el papel, y sus ojos tenían esa mirada perdida de alguien que ha visto su vida desmoronarse frente a sus ojos. El oficial a cargo, un hombre de unos 50 años con el cabello gris y ojos cansados pero amables, se sentó frente a mí en el sofá del salón después de que terminara de tomar mi declaración inicial. «Señor Álvarez, entiendo que esto ha sido una experiencia traumática, pero necesito que me cuente toda la verdad sobre su relación con este hombre Asensio, y por qué estaba tan desesperado por acceder a su caja fuerte», dijo con voz profesional, pero comprensiva. Miré a Carla, que estaba sentada en el otro extremo del salón, rodeada de 2 oficiales femeninas que le hacían preguntas en voz baja. Ella me miró también, y en sus ojos vi una súplica silenciosa, rogándome que no revelara su secreto, que protegiera su mentira un poco más. Durante un largo momento dudé. La enseñanza de toda mi vida me decía que debía ser honesto, que la verdad siempre era el mejor camino. Pero otra parte de mí, la parte que amaba a mi hijo y no quería verlo sufrir, me pedía que guardara el secreto de Carla, que le diera una última oportunidad de arreglar su vida. Pero entonces recordé las palabras de Elena nuevamente. Protégelo de las mentiras, aunque esas mentiras parezcan más fáciles que la verdad. Y supe que no podía traicionar su memoria ni traicionar a mi hijo permitiendo que esta farsa continuara. «Oficial, hay algo que debe saber sobre la situación completa», comencé diciendo, y luego le conté todo. El adulterio de Carla, el chantaje de Asensio, las amenazas, su demanda de dinero, incluso la propuesta indecente que ella me había hecho días atrás. Mientras hablaba, vi cómo Carla se derrumbaba completamente. Su rostro pasó por todas las emociones imaginables: shock, traición, ira y finalmente resignación derrotada. Sabía que su secreto ahora era público, que no había manera de esconderlo más, que todo saldría a la luz inevitablemente. El oficial asintió gravemente mientras tomaba notas en su libreta. Cuando terminé de hablar, cerró su cuaderno y suspiró profundamente como si estuviera cansado de escuchar historias similares una y otra vez. «Entiendo, señor Álvarez. Esto es más complejo de lo que pensábamos inicialmente. Su nuera deberá también dar una declaración completa sobre su relación con el sospechoso y las circunstancias del chantaje. Podría ser citada como testigo si capturamos a Asensio, y dependiendo de lo que encontremos podría enfrentar cargos también por complicidad, si resulta que había algún plan conjunto entre ellos», explicó. «Ella es víctima en esto, oficial. Fue manipulada y amenazada. Intenté defender a Carla a pesar de todo». «Tal vez, señor.
Pero eso lo determinará el fiscal, no yo ni usted, respondió el oficial poniéndose de pie. Otra oficial se acercó a Carla y le pidió que la acompañara a la estación de policía para terminar de tomar su declaración formal. Ella se levantó como un autómata y caminó hacia la puerta sin mirarme. Pero antes de salir, se detuvo y se dio la vuelta. Nuestros ojos se encontraron por última vez. «Gracias por decir la verdad, papá», dijo con voz apenas audible. «Sé que hiciste lo correcto, yo solo espero que Julián pueda perdonarme algún día. Espero que tú también puedas hacerlo». Y entonces se fue escoltada por los oficiales, dejándome solo en mi casa que de repente se sentía enorme y vacía como una catedral abandonada. Pasé el resto de la tarde limpiando, recogiendo los escombros de la puerta rota, ordenando el sótano, manteniendo mis manos ocupadas para no tener que pensar demasiado en lo que acababa de hacer y en cómo cambiaría todo para mi familia. Al caer la noche, llamé a Julián a Madrid. Mi corazón se rompía mientras escuchaba su voz alegre al otro lado de la línea, preguntándome cómo había estado mi día. «Hijo, necesito que vuelvas a casa lo antes posible. Ha pasado algo muy serio que tenemos que hablar», dije tratando de mantener mi voz firme. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego la voz de Julián sonó preocupada. «¿Qué pasó, papá? ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a Carla?» «Estoy bien físicamente, pero ha habido un incidente, Julián. No puedo explicártelo por teléfono. Necesito que estés aquí, que veas esto con tus propios ojos. Salgo ahora mismo. Llegaré en 3 horas, papá, aguanta. Voy para allá». Colgué el teléfono y me senté en mi sillón esperando. La noche cayó completamente sobre Barcelona y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear a través de mi ventana como 1000 estrellas terrestres. Me pregunté cuántas otras familias allá afuera estaban enfrentando sus propias crisis en ese mismo momento. ¿Cuántos otros secretos estaban siendo revelados? ¿Cuántos otros corazones estaban siendo rotos? Julián llegó poco después de las 10 de la noche. Entró por la puerta con su maleta todavía en la mano y el rostro marcado por la preocupación y el cansancio del viaje. Cuando vio la puerta del sótano destrozada y las marcas que la policía había dejado por toda la casa, su expresión cambió a puro pánico. «Papá, ¿qué demonios pasó aquí? ¿Dónde está Carla?», gritó dejando caer su maleta. Lo senté en el sofá y lentamente, con todo el dolor de mi corazón, le conté toda la historia desde el principio. Desde la primera vez que Carla me pidió la clave de la caja fuerte, hasta el momento en que la policía se la llevó esa misma tarde. Vi cómo mi hijo se transformaba frente a mis ojos mientras hablaba, cómo pasaba de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad a la negación, y finalmente de la negación a una aceptación devastadora de la realidad que estaba siendo forzado a enfrentar. No puede ser verdad. Carla no haría algo así. Ella me ama. Me lo dice todos los días. Hay algún error. Tiene que haber un error. Murmuraba una y otra vez sacudiendo la cabeza. «Hijo, sé que es difícil de aceptar. Créeme que lo entiendo. Pero tienes que ver la realidad de lo que está pasando. Carla cometió errores terribles y ahora debe enfrentar las consecuencias», dije tomando su mano. Él apartó su mano bruscamente y se puso de pie caminando de un lado a otro del salón como un león enjaulado. Sus puños se abrían y cerraban mientras procesaba la información. Podía ver el conflicto interno librándose en su interior, el amor que sentía por su esposa peleando contra la evidencia irrefutable de su traición. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta que todo explotara de esta manera?», me acusó con voz rota. «Porque quería darte una oportunidad de no sufrir esto, Julián, porque soy tu padre y mi instinto es protegerte del dolor. Pero eventualmente comprendí que protegerte de la verdad no es protegerte en absoluto. Es solo prolongar el sufrimiento inevitable». Él se derrumbó de nuevo en el sofá y comenzó a llorar. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Me senté a su lado y lo abracé como no lo había abrazado desde que era un niño pequeño. Su dolor era tan palpable que casi podía tocarlo. Era como una entidad viva que llenaba la habitación asfixiándonos a ambos. «¿Qué voy a hacer ahora, papá? ¿Cómo voy a superar esto?», gimió contra mi hombro.
Un día a la vez, hijo, un día a la vez. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes el corazón de tu madre y su fortaleza. Sobrevivirás a esto así como sobreviviste su muerte. Te prometo que lo harás. Esa noche Julián durmió en su antigua habitación de cuando era adolescente. Yo me quedé despierto en el salón escuchando sus sollozos amortiguados a través de la pared, sintiendo cada uno de ellos como una puñalada en mi propio corazón. Al amanecer, recibí una llamada de la policía informándome que habían arrestado a Asensio, intentando abordar un vuelo a Argentina en el aeropuerto del Prat. Lo encontraron con más de 100.000 euros en efectivo, que supuestamente había extorsionado de otras víctimas además de Carla. Enfrentaría múltiples cargos de extorsión, chantaje, amenazas e invasión de propiedad privada. Carla fue liberada bajo fianza esa misma mañana después de dar su declaración completa. Llamó a la casa pidiendo hablar con Julián, pero él se negó a tomar el teléfono. Escuché su voz distorsionada por el altavoz suplicando perdón, prometiendo que había sido un terrible error, que realmente lo amaba, que haría cualquier cosa por recuperar su confianza. Julián solo sacudió la cabeza y salió de la habitación. Su silencio decía más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron una nebulosa de abogados, más declaraciones policiales, reuniones con el fiscal del caso, y el constante desfile de vecinos curiosos que habían escuchado los rumores y venían a cotillear disfrazando su morbo como preocupación genuina. Julián se movía por la casa como un fantasma, apenas comía, apenas hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana con ojos vacíos que me rompían el alma cada vez que los veía. Una semana después del incidente, Carla apareció en la puerta de nuestra casa. Llevaba gafas de sol a pesar del día nublado, y su rostro estaba demacrado como si no hubiera dormido en días. Pidió hablar con Julián, y después de mucha insistencia, él finalmente accedió. Los dejé solos en el salón, y me retiré al jardín donde fingí estar ocupado, podando las plantas, aunque en realidad intentaba no escuchar la conversación dolorosa que estaba teniendo lugar dentro. Pero sus voces se elevaban cada vez más, y era imposible no oír fragmentos, Carla llorando y suplicando, Julián gritando preguntas que habían estado envenenándolo por días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos meses mientras me mentías? Y las respuestas de Carla, torpes e inadecuadas. Intentos patéticos de minimizar lo imperdonable. La conversación terminó con Carla saliendo de la casa corriendo, tropezando con sus propios pies mientras huía llorando. Julián no salió del salón durante horas. Un mes pasó antes de que Julián pudiera finalmente comenzar a hablar sobre lo sucedido, sin desmoronarse completamente. Habíamos establecido una rutina donde cenábamos juntos cada noche. Y lentamente, muy lentamente, comenzabas a abrirse sobre sus sentimientos, su dolor, su rabia, su sensación de haber sido un tonto ciego que no vio las señales que probablemente estuvieron ahí todo el tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, papá?, dijo una noche, mientras empujaba distraídamente la comida en su plato. No es solo la traición, aunque eso es horrible. Es que ahora cuestiono cada momento feliz que tuvimos, cada te amo, cada sonrisa, cada plan que hicimos para nuestro futuro. ¿Cuánto de eso era real? ¿Cuánto era mentira? ¿Alguna vez me amó realmente o solo estaba usando nuestra relación como cobertura para su aventura? No tenía respuestas para esas preguntas. Nadie las tenía excepto quizás Carla misma, y sus respuestas probablemente solo causarían más dolor. Hijo, lo que ella hizo no borra los momentos reales que tuvieron. Las personas son complejas, contradictorias. Es posible que te amara genuinamente y aún así cometiera este error terrible. No justifico lo que hizo, pero tampoco creo que sea tan simple como decir que todo fue falso desde el principio. Ofrecí cuidadosamente. Tal vez tengas razón, pero ya no importa, papá. He tomado una decisión. Dijo levantando la vista y mirándome directamente por primera vez en semanas, con algo parecido a determinación en sus ojos. Voy a pedir el divorcio. No puedo continuar este matrimonio. No después de esto, intenté buscar en mi corazón si había alguna posibilidad de perdón y seguir adelante, pero no la hay.
La confianza está completamente destrozada y sin confianza no hay matrimonio. Asentí apoyando su decisión, aunque sabía cuánto le costaba tomarla. Julián había sido criado creyendo en el matrimonio para toda la vida, en trabajar a través de los problemas, en el compromiso inquebrantable. Admitir que su matrimonio había terminado era como admitir un fracaso personal, aunque él no tuviera culpa alguna. Es la decisión correcta, hijo. Y te apoyaré en cada paso del proceso. Tu madre estaría orgullosa de tu fortaleza. Él sonrió tristemente. ¿De verdad crees eso? A veces me siento todo menos fuerte. Me siento como un niño asustado que quiere que su madre regrese y le diga que todo va a estar bien. Eso es exactamente lo que la fortaleza se siente a veces, Julián. No es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. El proceso de divorcio fue largo y complicado. Carla al principio se resistió firmando los papeles. Intentó reconciliarse varias veces más, apareciendo en lugares donde sabía que Julián estaría, enviándole cartas largas llenas de disculpas y promesas de cambio. Pero él se mantuvo firme en su decisión. El juicio de Asensio también estaba en curso. Carla tuvo que testificar detallando la naturaleza de su relación y cómo había escalado al chantaje. Fue humillante para ella tener que admitir públicamente su infidelidad, y las fotografías y videos que Asensio había usado como amenaza fueron presentados como evidencia en una sesión a puerta cerrada, que afortunadamente protegió algo de su dignidad. Durante este tiempo yo también tuve que lidiar con mis propios sentimientos encontrados sobre todo lo sucedido. Por un lado estaba aliviado de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz y que mi hijo pudiera comenzar a sanar. Pero por otro lado me sentía culpable, preguntándome si había hecho lo correcto al revelar el secreto de Carla, o si debería haber manejado la situación de manera diferente. También extrañaba a Elena más que nunca, deseando poder discutir todo esto con ella, escuchar su sabiduría y su perspectiva que siempre era más clara que la mía. Una tarde de primavera, 6 meses después del incidente, Julián vino a visitarme con noticias. Los papeles del divorcio finalmente habían sido firmados y procesados. Su matrimonio oficialmente había terminado. Pero en lugar de verse devastado como había esperado, había algo diferente en su expresión. No exactamente felicidad, pero sí algo parecido a paz. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso y estuviera listo para comenzar uno nuevo. Papá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó y hay algo que necesito decirte. Comenzó mientras nos sentábamos en el jardín disfrutando del sol tibio de la tarde. Quiero agradecerte por haber dicho la verdad ese día. Sé que debe haber sido increíblemente difícil para ti sabiendo el dolor que me causaría, pero hiciste lo correcto. Si me hubieras permitido continuar viviendo en esa mentira, eventualmente habría descubierto la verdad de todas formas, y habría sido aún peor. Me ahorraste años de engaño y me diste la oportunidad de empezar de nuevo mientras todavía soy joven. Sus palabras me llenaron de un alivio tan profundo que sentí que podía respirar completamente por primera vez en meses. Gracias por decir eso, hijo. He estado cargando con tanta culpa preguntándome si debería haber manejado todo diferente. No, lo hiciste perfectamente. Y también quiero decirte algo más, continuó. He decidido vender mi departamento en el centro y mudarme de nuevo aquí contigo. Si me aceptas, claro. Esta casa es demasiado grande para ti solo, y honestamente yo tampoco quiero estar solo ahora. Creo que nos haría bien a ambos tenernos cerca. Los ojos se me llenaron de lágrimas que intenté disimular tosiendo y mirando hacia otro lado. Pero Julián se dio cuenta y sonrió comprensivamente. Nos abrazamos en medio del jardín, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a esperanza para el futuro. Julián se mudó de regreso 2 semanas después. Poco a poco la casa comenzó a sentirse viva nuevamente. Él instaló su oficina en una de las habitaciones libres, ya que ahora trabajaba desde casa varios días a la semana. Por las noches cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos sobre su trabajo y mis viejos días en la joyería. Estábamos reconstruyendo nuestra relación padre-hijo,
pero también construyendo una nueva amistad entre dos adultos que habían sobrevivido tormentas difíciles. El juicio de Asensio finalmente concluyó 3 meses después. Fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de extorsión y chantaje, afectando no solo a Carla, sino a otras 6 víctimas que habían encontrado el coraje de presentarse después de su arresto. Leyendo sobre su sentencia en el periódico, sentí una satisfacción grim al saber que al menos había recibido justicia por sus crímenes. En cuanto a Carla, supe por conocidos mutuales que había dejado Barcelona y se había mudado a Madrid, donde estaba intentando reconstruir su vida lejos de los chismes y las miradas de juicio. Parte de mí sentía lástima por ella, a pesar de todo. Había cometido errores terribles, pero también había pagado un precio muy alto perdiendo su matrimonio, su reputación y probablemente años de terapia tratando de entender por qué había saboteado su propia vida de esa manera. Una noche mientras cenábamos, Julián mencionó casualmente que había comenzado a salir con alguien, una colega del trabajo llamada Isabel, que compartía su pasión por la arquitectura y que, según él, era completamente diferente a Carla en todos los sentidos, en el buen sentido, aclaró con una sonrisa tímida. No presioné para obtener más detalles, pero mi corazón se hinchó de alegría al ver que mi hijo estaba sanando, que estaba permitiéndose abrirse nuevamente al amor, a pesar del dolor que había experimentado. Me gustaría que la conocieras pronto, papá. Creo que te caerá bien, es muy genuina, sin juegos ni manipulaciones. Lo que ves es lo que es, dijo con entusiasmo. Me encantaría conocerla, hijo, y estoy muy orgulloso de que hayas encontrado el coraje de intentarlo de nuevo. Conocí a Isabel un sábado por la tarde, cuando Julián la trajo a casa para un almuerzo familiar. Era una mujer de unos 35 años, cabello castaño corto, ojos inteligentes que te miraban directamente sin vergüenza ni falsedad, y una sonrisa cálida que iluminaba toda su cara cuando se reía. Pasamos una tarde maravillosa juntos. Ella me preguntó sobre mi vida como joyero, y escuchó genuinamente fascinada mientras le contaba historias de las piezas más interesantes que había creado a lo largo de los años. También habló abiertamente sobre su propia familia, su divorcio anterior, y cómo había conocido a Julián. No había secretos ni máscaras, solo honestidad refrescante. Después de que se fueron esa noche, me senté en mi sillón favorito con una copa de vino, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en más de un año. Todo el dolor y el caos de los últimos meses finalmente estaban dando paso a algo nuevo y mejor. Mi hijo estaba sanando. Había encontrado a alguien que parecía genuinamente buena para él. Y nuestra familia, aunque más pequeña, ahora era más fuerte y más honesta que antes. Bajé al sótano por primera vez en semanas. Había evitado ese espacio porque traía demasiados recuerdos desagradables del día del incidente, pero ahora que las cosas estaban mejorando, sentí que era tiempo de enfrentarlo. La puerta había sido reparada y todo estaba limpio y ordenado. La caja fuerte seguía empotrada en la pared, esperando pacientemente como lo había hecho durante décadas. Me acerqué y marqué el código. La puerta se abrió con un clic familiar, revelando su contenido. Los fajos de billetes cuidadosamente organizados, las cajas de terciopelo conteniendo joyas que había coleccionado. Y en el fondo, envuelta en seda azul, la última pieza que había creado antes de retirarme. Un collar que había diseñado para Elena pero que nunca llegó a usar, porque murió antes de que lo terminara. Saqué el collar cuidadosamente y lo sostuve a la luz. Los diamantes brillaban capturando y reflejando cada rayo de luz en 1000 direcciones diferentes. Era mi obra maestra, la culminación de toda mi vida de trabajo. Pero más que eso, era un símbolo de mi amor eterno por la mujer que había sido mi compañera durante casi 40 años. Elena, amor mío, susurré al vacío. Espero haber tomado las decisiones correctas. Espero haber protegido a nuestro hijo de la manera que tú hubieras querido. Extraño tu guía, tu sabiduría, tu presencia. Pero creo que finalmente estamos saliendo de la oscuridad. Subí las escaleras con el collar en mis manos y una idea comenzando a formarse en mi mente.
Encontré a Julián en la cocina preparando café y le mostré la pieza. Sus ojos se abrieron con asombro al ver la complejidad y belleza del diseño. Papá, esto es absolutamente impresionante. Nunca había visto nada igual. ¿Lo hiciste tú?, preguntó examinándolo cuidadosamente. Sí, fue lo último que creé antes de retirarme. Lo hice para tu madre, pero ella murió antes de que pudiera regalárselo. He estado guardándolo todos estos años, sin saber qué hacer con él, expliqué. Julián lo sostuvo contra la luz, admirando cómo los diamantes danzaban y brillaban. Podía ver en su rostro que estaba comenzando a entender mi intención antes de que dijera una palabra. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando?, preguntó con una sonrisa. Si las cosas con Isabel continúan yendo bien, si llega el día en que decidas que quieres pasar el resto de tu vida con ella, me gustaría que este collar fuera tu regalo de compromiso para ella. Sería una manera de conectar el pasado con el futuro, de que tu madre esté presente en tu nuevo comienzo, dije sintiendo mi voz quebrarse ligeramente. Julián me abrazó fuertemente. Ambos nos quedamos así por un largo momento compartiendo el peso de todo lo que habíamos perdido, pero también la esperanza de todo lo que aún estaba por venir. Gracias, papá. Esto significa el mundo para mí. Y sé que mamá estaría feliz de saber que su legado continuará de esta manera, murmuró contra mi hombro. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué mi diario. Hacía meses que no escribía en él, pero sentía que necesitaba documentar este momento, esta sensación de cierre y nuevo comienzo. Escribí sobre todo lo que habíamos pasado, sobre Carla y Asensio, sobre el dolor y la traición, pero también sobre la sanación y la esperanza, sobre Isabel y el futuro que ahora parecía brillante nuevamente. Terminé mi entrada con una reflexión que había estado rondando mi mente durante semanas. La vida nos presenta pruebas que nunca pedimos. Nos obliga a tomar decisiones imposibles donde no hay respuestas perfectas, solo opciones menos malas. Pero al final, lo único que podemos hacer es guiarnos por nuestros valores, por nuestro sentido de lo correcto aunque sea doloroso, y confiar en que el tiempo sanará las heridas que el presente nos inflige. He aprendido que proteger a quienes amamos no significa esconderles la verdad, sino darles las herramientas para enfrentarla con dignidad y fortaleza. Elena, mi amor eterno, espero haberte honrado con mis acciones. Espero haber sido el tipo de padre que tú querías que fuera. Y prometo cuidar de nuestro hijo mientras tenga aliento en mi cuerpo, guiándolo siempre hacia la luz, incluso cuando la oscuridad parezca más fácil. Cerré el diario y apagué la luz, durmiéndome esa noche con una sonrisa en mis labios y paz en mi corazón, sabiendo que aunque el camino había sido doloroso, habíamos llegado finalmente a un lugar mejor, un lugar de honestidad, sanación y esperanza renovada para el futuro. Un año había pasado desde aquellos días oscuros que casi destruyeron a nuestra familia, y mientras miraba por la ventana de mi taller, viendo cómo el sol de primavera bañaba Barcelona con su luz dorada, me costaba creer cuánto habían cambiado las cosas. Julián e Isabel se habían comprometido hace 3 meses en una ceremonia íntima en el mismo jardín donde yo había compartido tantos momentos con Elena. Y verlo arrodillarse frente a ella, ofreciéndole el collar que había creado para mi esposa, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Las lágrimas corrían por mi rostro sin vergüenza, mientras Isabel decía que sí con voz temblorosa de emoción. La boda estaba programada para el próximo otoño, y ambos habían insistido en que fuera una celebración pequeña y significativa, solo familia cercana y amigos íntimos, nada ostentoso ni pretencioso, exactamente el tipo de evento que Elena habría amado. Isabel había resultado ser todo lo que Julián necesitaba, y más. Una compañera genuina que lo apoyaba en sus proyectos, que reía con él en los buenos momentos y lloraba con él cuando los recuerdos dolorosos del pasado ocasionalmente resurgían. Juntos estaban construyendo una relación basada en honestidad absoluta y comunicación abierta, aprendiendo de los errores del pasado para crear un futuro más sólido. En cuanto a Carla,
Había escuchado por terceros que estaba en terapia intensiva en Madrid, trabajando en sus problemas de autoestima y sus patrones destructivos de comportamiento. Aparentemente había conseguido un trabajo modesto en una tienda de ropa y estaba reconstruyendo su vida desde cero, lejos de las tentaciones y las malas decisiones que la habían llevado a perderlo todo. Parte de mí esperaba que encontrara paz y redención, porque al final todos merecemos una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de cambiar genuinamente. Asensio seguía en prisión y seguiría allí por varios años más. Había leído en el periódico que otros prisioneros no lo trataban bien al enterarse de que su crimen principal había sido chantajear y extorsionar a mujeres. Incluso entre criminales había un código y él lo había violado. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco lástima. Había elegido su camino y ahora debía caminar por él hasta el final. Esa tarde, mientras organizaba mis herramientas antiguas decidiendo cuáles donar y cuáles conservar como recuerdos, Julián bajó al taller con una sonrisa misteriosa en su rostro. Traía algo escondido detrás de su espalda, y sus ojos brillaban con ese entusiasmo infantil que no veía en él desde antes de todo el drama con Carla. «Papá, Isabel y yo tenemos noticias», anunció casi sin poder contener su emoción. «Vamos a ser padres. Va a tener un bebé. Vas a ser abuelo». El mundo se detuvo por un momento mientras procesaba sus palabras. Luego una oleada de alegría pura me inundó completamente. Me levanté de un salto olvidando por un segundo mis rodillas artríticas y abracé a mi hijo con todas mis fuerzas. Ambos reímos y lloramos al mismo tiempo celebrando esta nueva vida que venía en camino. Este regalo inesperado que cerrarí